tardes, como les decía, en nombre de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Especialistas en Nutrición Animal, les damos la más cordial bienvenida a la nueva sesión de presentación de seminarios por estudiantes de posgrado. Queremos agradecer a estos jóvenes destacados que con gran entusiasmo están participando con la presentación de su trabajo en este foro tan valioso para nuestra especialidad en México. Y que, por cierto, hoy nos acompañan colegas de otros países como Brasil. Muchas gracias y bienvenidos. Cabe señalar que en la MENA tenemos como uno de nuestros grandes objetivos el fomentar y difundir la investigación científica y tecnológica que se desarrolla en los centros de enseñanza, tanto a nivel profesional como postprofesional. Por lo que es de suma importancia para nosotros tener la oportunidad de presentar la propuesta científica que estos próximos maestros en ciencias desarrollan y cómo su aplicación práctica favorece a una optimización en la respuesta productiva animal. Extendemos una invitación a todos los alumnos de las distintas universidades para que igualmente participen en futuros seminarios, siguiendo la convocatoria en nuestra página de amena.mx. Muchas gracias por estar con nosotros. Les deseo una buena tarde y que sea muy provechosa. Queda con nosotros la doctora Alejandra Pérez, quien estará moderando las presentaciones del día de hoy. Muchas gracias, doctor Guerrero. Bienvenidos nuevamente a este tercer seminario de nutrición, de presentación de trabajos de estudiantes de posgrado, de seminarios de estudiantes de posgrado. El día de hoy tenemos dos pláticas. El primero va a ser Diego Guerrero Huerta. Él es egresado de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán. Él es médico veterinario zootecnista. Y actualmente Diego está cursando el cuarto semestre del programa de maestría y doctorado en ciencias de ciencias de la producción y de la salud animal. La plática que nos va a dar Diego se llama Uso práctico de las vitaminas más allá de los requerimientos. Les comento muy brevemente cómo va a estar la dinámica mientras Diego está poniendo su presentación. Van a ser 25 minutos de sesión de preguntas y respuestas, la sesión de la plática y 5 minutos de preguntas y respuestas. Posteriormente, las preguntas que no lleguen a ser contestadas, las van a subir la respuesta en el canal de YouTube, que les daremos al final, que es donde se están subiendo los seminarios. Y por favor, háganme llegar todas las preguntas a mi chat, por medio del chat a Alejandra Pérez, para que yo se las pueda compartir a ellos. Bueno, Diego, muchas gracias y adelante. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a la asociación por abrir este espacio para los estudiantes y por permitirme dar este seminario. Como ya lo mencionó la doctora Alejandra, el título de este tema es el uso práctico de las vitaminas más allá de los requerimientos. Primero, daremos un viaje en el tiempo, al año 1912, año en el que se acuñó por primera vez el término de vitamina, por el químico polaco Casimir Funk. Él tenía la teoría de que muchas de las enfermedades se presentaban por la deficiencia de algún nutriente, como en la enfermedad beriberi, que se presentaba principalmente en personas que consumían únicamente arroz pulido, pero personas que llegaban a consumir la cascarilla no presentaban signos de la enfermedad. Fue así que descubrió que había algo que evitaba la presencia de síntomas asociados al beriberi. Fue así cuando nació la tiamina o la vitamina B1 y la palabra vitamina, que proviene del latín vita, vida, y amina, compuesto nitrogenado, porque la tiamina en su estructura tiene un compuesto nitrogenado. Así, la definición de este concepto sería una sustancia nitrogenada que es importante para la vida. Pero actualmente sabemos que la mayoría de las vitaminas no contienen nitrógeno, por lo que una definición más adecuada para este concepto sería compuesto orgánico que requieren los organismos superiores que no son capaces de producir en cantidades suficientes para mantener procesos fisiológicos y metabólicos. Actualmente,
en los programas de alimentación, las vitaminas llegan a representar el 34.2% de los nutrientes esenciales y pueden llegar a representar hasta el 40.6% de los que se llegan a cuidar en la formulación. Son 13 las vitaminas que procuramos, 4 liposolubles y 9 hidrosolubles. Además, a la hora de formular, las vitaminas solo representan del 0.5% al 2% del costo total. Esto va a depender principalmente de las estrategias de formulación y además del costo de los ingredientes, claro. Pero siempre ha existido una pregunta: ¿qué niveles son los adecuados para proteger la salud y bienestar y permitir la expresión del crecimiento y la reproducción? Bueno, pues por muchos años y en muchos lugares se han creado múltiples organizaciones académicas que han tratado de responder a esta pregunta estudiando las vitaminas, como es el CEGES, el Centro de Investigación danés, o el Instituto Nacional de Investigación Agrícola en Francia, o el Agricultural Research Council de Sudáfrica, o el antes también conocido como ARC, pero ahora se denomina Biotechnology and Biological Science Research Council de Gran Bretaña, y el más conocido de todos, el National Research Council. Sin embargo, todos ellos, a la hora de emitir sus recomendaciones, se basan principalmente para cubrir los niveles necesarios y resolver las deficiencias, pero no toman en cuenta diversos factores de estrés creados en campo, que estos pueden llegar a afectar la demanda, como lo son las enfermedades. Por otro lado, hoy en día no es recomendable la asignación de valores de vitaminas a la materia prima, y mucho menos depender del abastecimiento de vitaminas a partir de ella, por diversos factores. Para empezar, la concentración, que esta va a depender de la temporada de cosecha, de la zona geográfica de cosecha, por mencionar algunas. La estabilidad frente a múltiples factores como la humedad, la temperatura, el oxígeno, la luz, va a ser menor. También en ocasiones las vitaminas se llegan a encontrar de formas muy complejas, lo que disminuye la biodisponibilidad, como es el caso de la niacina, que se encuentra unida de forma covalente a péptidos y carbohidratos, lo que disminuye su digestión y absorción, así comprometiendo el metabolismo. Lo que ha llevado a la industria a utilizar niveles muy variables de vitaminas a la hora de formular. Por ejemplo, en este cuadro les muestro un trabajo presentado en el 2016 en el Congreso Latinoamericano de Nutrición Animal por el Dr. Celis, en el cual realizó un sondeo del nivel de vitaminas en aves y en cerdos. En esta ocasión nada más les muestro el de dietas para cerdos en finalización. Realizó este sondeo a diferentes industrias productoras de alimentos balanceados, premezcladores e incluso consultores independientes. Y como pueden ver, los niveles son muy variables. Tan siquiera en los niveles mínimos encontrados, en algunas vitaminas superan a las recomendaciones establecidas por la academia, y en algunas prácticamente se omiten esas vitaminas. Durante mucho tiempo, bueno, en las últimas 7 décadas, el NRC ha publicado 11 ediciones de recomendaciones nutricionales para cerdos. De esas 11, en esta gráfica les presento únicamente el resumen de las recomendaciones históricas de vitaminas para cerdos en finalización. En esta gráfica se muestra, bueno, el resumen, que tomé los datos de Kim y Lindemann presentados en el 2007, en donde resumió los valores recomendados de 1944 a 1998. Yo le agregué las recomendaciones del 2012. En el eje de las X pueden observar cada una de las vitaminas. De colores se representa cada año, y en el eje de las Y el porcentaje. Se le atribuyó el 100% del porcentaje a la primera estimación recomendada. Fue en 1944
desde la primera edición, en donde a la vitamina D, a la vitamina A, a la tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantoténico y a la piridoxina se les estableció un requerimiento. En 1953, a la cianocobalamina. En este año, a la vitamina E ya se le consideraba como un ingrediente esencial, pero no fue hasta 1973 en el que se le dio un requerimiento. Y 6 años más adelante a las vitaminas faltantes. Si bien es cierto que desde los primeros años a las vitaminas no ha cambiado mucho su requerimiento, ha sido porque probablemente fueron los correctos. Pero también es cierto que desde hace 50 años la investigación en vitaminas ha disminuido considerablemente. Lo que también ha pasado es que desde 1944 la investigación de vitaminas es de forma individual, lo que nos llega a cometer errores como lo que sucedió con la niacina en 1988, que disminuyó, y a la hora de llevarlo a campo, el NRC del 2012 tuvo que aumentar los requerimientos, bueno, las recomendaciones de requerimientos. A principios del siglo, con el fin de generar nueva información aplicable y aprovechándose del costo como pretexto para manejar los niveles de vitaminas, creyendo que podían eliminar durante un periodo a la suplementación de vitaminas, no habría repercusiones. En este trabajo, que en lo personal me parece muy interesante, podemos ver, bueno, que lo presentó Edmonds y Arenston en el 2001, en el cual tuvieron 3 tratamientos. El primero, en el que todo el periodo de 12 semanas recibieron vitaminas. El segundo, en el que únicamente de las primeras 6 semanas consumieron vitaminas y después se les retiraron. Y en el último, en el que no recibieron vitaminas durante todo el periodo. El objetivo de este trabajo era determinar si había un efecto de retirar las vitaminas y qué repercusión tendría en la concentración de nutrientes en el músculo. Y lo que encontraron fue que disminuyó el consumo diario de alimento, disminuyó la ganancia diaria de peso, y con el simple hecho de retirar por 6 semanas a las vitaminas, la concentración de vitamina E se redujo hasta un 49% en comparación con los que recibieron todo el periodo, y hasta un 61% cuando no recibieron ninguna vitamina. Ahora bien, también se ha demostrado que elevar las vitaminas a un nivel superior mejoran la productividad de los animales, tanto en salud y bienestar también. Pero esta investigación únicamente se ha realizado con vitaminas de forma individual, salvo en este trabajo que fue presentado por Cho y colaboradores en el 2017, en el que tuvo como objetivo determinar si había algún efecto positivo de aumentar los niveles durante el periodo de destete a finalización, y además qué efecto tendría el elevar únicamente 5 vitaminas del complejo B. En este trabajo realizó 3 experimentos. En este cuadro les muestro la premezcla que utilizó dentro de los primeros 2 experimentos y los niveles de la premezcla. Este nivel es el que está más cercano a las recomendaciones por la academia, y el 5 es el nivel más, 5 kilogramos por tonelada de la premezcla es el nivel más alto que empleó. En este primer cuadro de resultados, en donde utilizó 125 lechones destetados a 30 días de edad, en un periodo de 28 días, que aumentó desde 0 suplementación hasta 5 kilogramos por tonelada, encontró que había una respuesta lineal en la ganancia, en el peso final, en el consumo diario de alimento y en la ganancia. Principalmente aquí la ventaja o el mayor beneficio fue en el consumo, ya que este aumentó a favor del aumento de las vitaminas 170 gramos. Los autores concluyen
que los niveles de vitaminas liposolubles se deberían de identificar, o sea, de volver a estudiar para volver a hacer unas nuevas estimaciones. Yo opinaría de forma diferente. Yo diría que se está evidenciando que los niveles de vitaminas deben de ser superiores a los recomendados para que así los animales tengan la oportunidad de compensar factores de estrés. Ahora bien, en este experimento está genial porque trabajando con cerdos destetados, con lechones, podemos ver que en esta etapa hay muchos factores de estrés que más adelante mi compañera Cristina les podrá platicar. Y es por esto que los cerdos pudieron presentar este beneficio. Ayudándonos con esta gráfica, podemos ver que partiendo de una deficiencia y aumentando los niveles hasta las recomendaciones por la academia, hubo un beneficio, o sea, creció su ganancia diaria de peso. Pero al suplementar los niveles, hubo un mayor efecto. En este segundo trabajo, en el que trabajó con 100 cerdos en la etapa de finalización, donde tenían un peso inicial de 49.4 kilogramos y el periodo de experimentación fue de 63 días, en el cual elevó de 0.5, que si se acuerdan era el nivel más cercano a las recomendaciones, y 1.5 kilogramos por tonelada. Este nivel lo eligió debido a que el nivel donde encontraba mejores respuestas era de 2.5 en el experimento pasado. En esta ocasión no encontró respuesta por parte de los animales, pero era de esperarse ya que en esta etapa de productividad existe menos estrés ambiental o de salud, y es por esto que no encontramos diferencias. También es cierto que la variación dentro de este periodo juega un papel muy importante que debemos de tener en cuenta a la hora de evaluar estos resultados. En el tercero y último experimento, en el que elevó únicamente 5 vitaminas del complejo B, de 70% de las recomendaciones de la Academia de 1988 hasta 870%, que fue el nivel más alto, de riboflavina, niacina, ácido pantoténico, ácido fólico y cianocobalamina. El 100% sería las recomendaciones por el NRC de 1988. Este experimento llevó desde destete hasta finalización, en el que podemos ver que encontró, bueno, aquí están los diferentes niveles utilizados, donde encontró una respuesta cuadrática en la ganancia diaria de peso y en la eficiencia. Esto, a pesar de no haber encontrado diferencias en el consumo, se puede ver un incremento a favor del nivel de las vitaminas, aunque no hubo diferencia, se puede ver una diferencia numérica. Los autores concluyeron en este trabajo que era necesario, para encontrar beneficios de aumentar las vitaminas, era necesario elevarlas desde un 70% a un 270%, ya que no encontraron mucho beneficio de aumentarlos de 270 a 870%. Es importante recordar que las vitaminas hidrosolubles participan de forma intrínseca en el metabolismo de la energía, carbohidratos y ácidos grasos, y que su requerimiento no ha cambiado durante los años. En este esquema muestro de forma muy resumida la participación de cada una de ellas en el metabolismo. Por ejemplo, la vitamina B1, B2, B3 y B5 participan en la obtención de energía a partir de los carbohidratos. Esto es importante mencionárselos ya que demuestra que las vitaminas se deben de estudiar de forma conjunta y no de forma individual, ya que el aumento de una o la deficiencia de otra pueden causar estragos durante la experimentación. En un trabajo presentado en el 2017, presentado en Amena, donde trabajamos con una misma premezcla a dos diferentes niveles, en las que estos niveles se emplearon de acuerdo a los dos diferentes niveles
encontrados en la industria, y además de que a este nivel era en el que podíamos manejar mejor la premezcla para no inducir deficiencias en ninguna vitamina. En el nivel alto llegamos a estar hasta 10 veces arriba en alguna de ellas. En este primer cuadro les muestro el comportamiento productivo. Es importante mencionarles que el diseño experimental de este trabajo era un arreglo factorial de 2×2, bueno, un diseño de bloques completos al azar, con un arreglo factorial 2×2 en el cual tomamos en cuenta el nivel de vitaminas y la adición o no de 25-hidroxicolcalciferol. Pero en esta ocasión únicamente les muestro los efectos mayores del nivel de vitaminas. En este cuadro les muestro el comportamiento productivo y en el que pueden observar que no hubo efectos por aumentar el nivel de vitaminas. Sin embargo, no es de sorprenderse ya que los resultados que presentó Cho fueron muy similares y todos los parámetros se encontraron dentro de lo normal. Ahora bien, en este cuadro que lo creamos tomando en cuenta a toda la población, a la media le restamos 1,5 desviación estándar y todos los cerdos que estuvieron en esta categoría se denominaron cerdos rezagados. Y todos los que estuvieron por encima de 90 kilogramos fueron cerdos de selección. Esto es importante porque los cerdos rezagados se van a vender como desecho y los cerdos de selección van a poderse vender a un mejor precio en el mercado. Y si pueden observar, la concentración de cerdos rezagados fue mayor en el nivel bajo de vitaminas. Ahora bien, hablando de calidad de carne, en donde tuvimos 72 observaciones por tratamiento, encontramos un efecto positivo al incremento de las vitaminas, ya que disminuyó la pérdida de agua por goteo y la pérdida de agua por compresión. La pérdida de agua por goteo es importante ya que está asociada a la pérdida de agua por la hidrólisis de la membrana, como consecuencia de la oxidación. Entonces, esto nos demuestra que a pesar de que no encontramos diferencias en el comportamiento productivo, ya que los cerdos pudieron compensar factores de estrés en ambos casos, pero permitió demostrar una respuesta positiva a aquellos que recibieron una mayor concentración de vitaminas. Y de esta forma podemos concluir que las vitaminas son nutrientes clave en las funciones metabólicas que influyen en el mantenimiento, crecimiento, reproducción, sistema inmune y especialmente para la protección al estrés. Y si un aumento en la dosificación de vitaminas mejoró la respuesta productiva, es porque se resolvió una deficiencia, incluyendo aquellas que se generaron por demandas especiales, como les mencionaba, las enfermedades. Y por último, las vitaminas se han estudiado de forma individual y es necesario generar nueva información en la que se considere el aumento o la disminución de una de ellas en función de la concentración de las demás. Por mi parte, sería todo. Si tienen alguna duda, estoy dispuesto a contestarla. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan bonito día. ¿Hay algunas preguntas? En el trabajo donde se retira la supresión de vitaminas de los 0 a las 6 semanas y de las 6 a las 12 semanas, hay una reducción significativa de vitamina E, porque reduces la vitamina E en el músculo. ¿Qué efecto pudo haber tenido en el animal esa reducción? Bueno, sabemos que la vitamina E es el principal antioxidante y en este caso que fueron con cerdos en finalización, no tuvieron la capacidad de enfrentar a factores oxidantes, como el estrés genera muchos oxidantes, y precisamente eso, o sea, que la vitamina E, la función principal es como antioxidante. Y otra, las mejoras que se han hecho en nutrición para ser más precisos con la ganancia de tejido magro, se ha hecho cosas con proteína ideal. ¿Las vitaminas se tendrían que también indexarlas de igual forma a la lisina digestible para obtener una mayor producción?
No, como les mencionaba, las vitaminas no van a tener ningún efecto, o sea, lo va a ver si están cubriendo factores de estrés. O sea, las vitaminas no van a tener como tal un efecto en la productividad, sino que si lo hay es porque se está cubriendo esta demanda. O sea, los requerimientos, acuérdense que son lo que necesita el animal para combatir estos factores de estrés. Sin embargo, si hay un efecto positivo es porque necesitaban más vitaminas, no que esta vaya a mejorar la productividad. Creo que me ha muy ligado. ¿Por qué crees que a nivel práctico se tienen los niveles de uso de vitaminas es mayor o diferente a las recomendaciones del NRC? Bueno, principalmente es para, podríamos decir, curarse en salud, ¿no? Para proteger, por los diferentes procesos en los que se puede perder la concentración de vitaminas en los ingredientes o en la premezcla, principalmente va asociado a eso. Otra, ¿existe algún antagonismo entre las vitaminas? O sea, como el Sí. que existe entre algunos minerales. Claro, la vitamina A, por ejemplo, con la vitamina D y E, es uno de ellos. Sí, sí hay, por eso se debe de controlar el nivel de cada una de ellas. O sea, sí. Okay. ¿Qué porcentaje del costo de la dieta podría representar las vitaminas? Esto, por ejemplo, para convencer a un productor que vale la pena invertir en que incluyan una mayor dosis de ellas. No va a pasar del 2%, o sea, puede ir desde un 0.5 a un 2%. Ok, tengo tiempo para una más. Según la recomendación de uso mayor o una dosificación mayor de vitaminas para compensar estrés, ¿cuál sería el costo por cerdo de la dosificación extra? Más o menos un estimado. ¿Tú qué pensarías? Y este costo extra se compensa para tener una mejor ganancia de peso. Bueno, no me gustaría entrar en costos, pero sí podría mejorar, o sea, sí va a haber un mejor rendimiento, o sea, si lo que quieren que diga es que si se va a pagar el aumento de las vitaminas, claro, sí va a haber una respuesta positiva a este incremento. Ok, pues muchas gracias, Y Diego. bueno, obviamente porque el costo va a ir relacionado al costo de los ingredientes y el tipo de vitaminas que vayan a usar, por eso no me gustaría decir algún costo. Claro, porque es muy variable. Ujú. Ok, Gracias. muchas gracias, Diego. A ustedes. Este ponente es Cristina Rodríguez Rodríguez. Ahorita que la veamos. Cristina es médico veterinario zootecnista, es egresada del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Ella actualmente está cursando o está terminando el 4º semestre del programa de maestría y doctorado en Ciencias de la Producción y la Salud Animal. Y lo que nos va a hablar ahorita ella su tema es aplicación de enzimas exógenas en dietas para lechones, relevancia del peso y del consumo al destete. Muchas gracias, Cristina. Lo mismo, son 25 minutos y 5 minutos para preguntas. Igual, si pueden dirigir las preguntas a mi chat, a Alejandra Pérez, se los agradecería mucho. Gracias. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Quiero agradecer a la Asociación Mexicana de Especialistas en Nutrición Animal por el espacio que nos brindaron a los estudiantes de posgrado para que vean parte de nuestro desarrollo y pues a todas las personas que nos están escuchando. Les voy a platicar un poquito sobre el destete. El destete es uno de los eventos de estrés más crítico en la vida de los cerdos. Primero viene la separación de los lechones de su madre. Si se realizan prácticas de homogenización, estos animales se tienen que adaptar a otros animales diferentes a los de su camada, tienen que adaptarse a las nuevas instalaciones y como si esto no fuera suficiente,
viene la introducción de un nuevo alimento, un alimento sólido que por mucho es diferente a la leche materna, con base en almidón, proteínas complejas, compuestos antinutricionales y algunos polisacáridos no amiláceos. Todos estos factores tienen consecuencia un bajo consumo de alimento, y esto lo podemos ver en esta adaptación del artículo de Plus, donde vemos que realmente el consumo de alimento al destete es muy bajo y están muy lejos de alcanzar el consumo de energía metabolizable por kilocalorías en peso metabólico que los lechones estaban consumiendo antes de ser destetados. Esto les lleva entre 14 y 21 días. Por dar un ejemplo muy sencillo, el peso metabólico de un lechón de 6 kilos es 3.84. Si esto lo multiplican por aproximadamente 300 kilocalorías que están aquí, vamos a tener 1.152 kilocalorías, que es casi lo que tiene un litro de leche. Esto quiere decir que animales que se destetan cerca de 21 días están consumiendo casi un litro de leche. Es importante resaltar que esto no ha cambiado en el tiempo. Los trabajos de los 70s dicen lo mismo que los de los 90s y las recomendaciones son las mismas. A final de cuentas, la energía, hay que tener mucho cuidado con el consumo de alimento porque la energía va a ser lo que le va a dar sustento al crecimiento del lechón. Y no nada más es esto. El consumo de alimento está relacionado con el desarrollo de la actividad enzimática endógena del lechón. Lo vemos en esta adaptación del artículo de Corrin, donde ellos usaron animales que destetaron hasta la semana 8 o hasta el día 56 de vida. Esto fue por fines experimentales. Y les ofrecieron alimento tan pronto como al día 10 de nacidos. Podemos observar un poquito de actividad de amilasa. Y también nos damos cuenta cómo conforme va aumentando el consumo de alimento, hay un aumento en la actividad de amilasa, llega un tope, y también hay un aumento en la actividad de lipasa. Entonces, sí, los animales recién destetados tardan como 7 días para aprender a comer, aproximadamente 5 días para alcanzar el consumo de energía metabolizable para su mantenimiento y cerca de 21 días para alcanzar el consumo de energía metabolizable que estaban consumiendo antes de que se destetaran. Pero véanlo en esta adaptación del artículo de Bruinix, donde ellos ofrecieron alimento de preinicio a animales antes de que se destetaran, a lechones antes de que se destetaran. Y observamos cómo más o menos de las 8 horas, el 50% de los animales ya habían consumido alimento. Y no pasa más de un día cuando todos los animales dejan su condición de ayuno. Por ejemplo, en condiciones experimentales, a los animales no se les ofrece alimento de preinicio para tener una evaluación más constante. Generalmente se evalúan las variables productivas como consumo, ganancia y eficiencia. Entonces, sabiendo esto, generalmente cuando se van a formular dietas para lechones recién destetados, siempre se va a favorecer el uso de fuentes de alta digestibilidad. Esto va a hacer que tendamos a evitar o adicionar actividades enzimáticas exógenas. Si nosotros pensamos en lo que acabamos de ver en las diapositivas previas, la inmadurez digestiva, el proceso de transición por el que están pasando los animales, podemos justificar el uso de actividades enzimáticas exógenas. Una de las más simples es la fitasa, porque la adición de fitasa simplemente se justifica porque en la dieta de lechones va a haber fitatos, sí, en muy pocas cantidades, pero los vamos a encontrar. Además, si nosotros reducimos la demanda de fósforo de otro origen que no sea vegetal, es decir, de origen mineral, voy a reducir la adición de calcio. Entonces, reduzco la capacidad buffer del alimento porque voy a reducir los niveles de calcio. Calcio que tiene la capacidad de unirse a hidrogeniones. Estos hidrogeniones
que el animal necesita para que se unan con el cloro y entonces producir ácido clorhídrico. La adición de una alfamilasa hace posible la hidrólisis de almidón, que de no ser digerido llega a causar, bueno, es una de las principales causas de la pérdida de estabilidad osmótica, dando origen a fenómenos de diarrea, algo que conocemos como diarreas mecánicas. Y la adición de proteasas puede contribuir en la reducción de metabolitos proteicos que llegan a ser altamente irritantes para la mucosa del lechón. En esta diapositiva tenemos un resumen de resultados que se presentaron en CLANA en el 2016 por la doctora Alejandra, donde se usó un total de 525 lechones destetados a 21 días con un peso promedio de 6.26. A las dietas se adicionó una carbohidrasa, una amilasa y una proteasa. Todas estas dietas tenían fitasa, es decir, la adición de proteasa, amilasa y carbohidrasa fue en adición a fitasa. Y vemos que en la respuesta a los 7 días post-destete, el consumo de alimento no es diferente para los animales que sí consumieron la dieta con enzimas y los que no la consumieron, pero la ganancia diaria de peso fue mejor para los animales con la adición de enzimas, lo que los hizo más eficientes. Sin embargo, este efecto de la adición de enzimas fue transitorio porque solamente lo observamos durante la primera semana. Si nosotros tenemos un bajo consumo las primeras 24-48 horas posteriores al destete, vamos a tener una degeneración de la mucosa intestinal. Entonces, así, la presencia de enzimas exógenas pudo haber actuado para complementar esta incapacidad digestiva, lo que explicaría las mejoras en ganancia y en eficiencia solamente de la primera semana. Regresando a la gráfica del artículo de Bruinix, donde no nada más usaron animales que les ofrecieron alimento de preinicio, sino también tienen lechones a los que no se les ofreció alimento de preinicio y animales a los que sí, a los que no se les ofreció. La línea azul representa los animales de menor peso y la línea naranja los de mayor peso. Y observamos cómo cerca de las 50 horas los animales no han terminado de dejar su condición de ayuno y cerca del 10% de la población tardan hasta 3 días para comenzar a comer. En condiciones experimentales, generalmente no se les ofrece este alimento de preinicio. Y sabiendo esto, podemos ver esta gráfica, esta curva de distribución normal, donde lo que se hizo fue separar, hacer la segregación de 2 categorías de los lechones. La primera fue todos los animales que estuvieron a -1 desviación estándar por debajo de la media, quedaron en la categoría de lechones ligeros. Aquí quedaron 20 unidades experimentales con un peso promedio de 4.4 y una desviación estándar de 600 gramos, y las que estuvieron por arriba de esto se denominaron lechones pesados. Aquí quedaron 72 unidades experimentales con un peso promedio de 6.73 y una desviación estándar de 738 gramos. En la respuesta a los 7 días post-destete, vemos que la categoría es importante, y es que los lechones pesados consumieron más alimento que los lechones ligeros. Si comparamos 90 gramos con 110 gramos, pero si lo vemos en proporción, los lechones de mayor peso consumieron aproximadamente el 1.6% de su peso corporal y los lechones ligeros el 2% de su peso corporal. Esto hace que los lechones de menor peso tengan una mejor ganancia y los hace más eficientes. Cuando llegamos a la respuesta acumulada a los 42 días post-destete, vemos que los lechones pesados siguen consumiendo más alimento, pero la ganancia diaria de peso es la misma para las 2 categorías, y esto hace que durante todo el periodo experimental los lechones ligeros fueran más eficientes.
Esto lo podemos ver aún más claro en estas dos gráficas, donde tenemos representado en la figura A el peso corporal promedio en función del tiempo. Tenemos las barras de error que representan una desviación estándar y la línea de tendencia representa el incremento del peso en el tiempo. Nos damos cuenta cómo al destete los lechones ligeros pesaban el 66% del peso de los lechones pesados y 42 días después los lechones ligeros pesaron el 88% del peso de los de la categoría de pesados. También observamos que las barras de error se comienzan a sobreponer hasta que realmente se sobreponen, y esto se debió al comportamiento de la variación que tenemos representada también en la figura B, y la tenemos como la desviación estándar en función del tiempo. Lo que podemos observar en esta gráfica es que vemos que al día 35 la desviación estándar no es muy diferente. Es a partir del día 42 cuando los animales se cambian de instalaciones y tienen un periodo de estrés que las líneas comienzan a ser divergentes. Observamos que aquí tenemos dos corrales o dos unidades experimentales que pudieron recuperarse de su condición de lechones ligeros, pero algunos no pudieron recuperarse. Pero esto ya ha sido discutido antes por Sandra Paredes, donde ellos analizaron 3 bases de datos diferentes. Con estas 3 bases de datos recolectaron cerca de 80,000 datos, 77,868 datos. Ellos tienen datos desde los lechones, desde cuando nacen los lechones hasta cuando se destetan. Este es un lapso de 6 semanas. Y las implicaciones del trabajo son muy simples. Ellos dicen, todos los lechones que están a menos 2.5 desviaciones estándar por debajo de la media tienen la capacidad de recuperarse de su condición. Esto quiere decir que un lechón muy pequeño puede pasar a la categoría de lechón pequeño, o uno pequeño puede pasar a ser mediano, y uno mediano puede pasar a ser grande. Ahora, no todas las enzimas que se adicionan en la alimentación de los lechones tienen como sustratos ingredientes dietarios, como las que acabamos de ver. Hay otras enzimas, como la muy bien conocida muramidasa, que actúa sobre restos o fracciones de pared celular bacteriana, específicamente la mureína, o también conocido como peptidoglucano. En esta representación esquemática observamos cómo tanto bacterias gram positivas como gram negativas tienen peptidoglucano en su estructura, y este peptidoglucano está conformado por cadenas alternantes de ácido N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina, que es aquí donde hidroliza la muramidasa. En un experimento con fundamentos del que acabamos de ver de la doctora Alejandra, donde se añadió carbohidrasa, amilasa, fitasa y además la muramidasa, se usaron un total de 588 lechones con una edad promedio de 24 días y un peso de 6.6. En la primera evaluación, que tuvo una duración de 42 días, se usaron los lechones recién destetados con una dieta basal que fue sin adición de ningún aditivo, ni antibióticos, ni muramidasa. Fue la dieta control. Se usó un nivel bajo de muramidasa, un nivel alto y una dieta con la adición de antibiótico. En este cuadro les muestro un error estándar como el estimador de la variación y una probabilidad asociada a los tratamientos. En la respuesta acumulada a los 21 y los 42 días, los animales que consumieron la dieta con la adición de enzimas tuvieron una mejor respuesta en comportamiento productivo que los animales que no la consumieron. Esto nos llevó a hacer un análisis de la eficiencia energética, lo que tenemos en esta gráfica, como la ganancia diaria de peso en kilogramos por el consumo diario de energía metabolizable en megacalorías. Y vemos cómo los animales que consumieron la dieta con la adición de muramidasa
fueron más eficientes durante los primeros días de la evaluación. Estos mismos animales se llevaron para determinar la energía neta. Primero se determinó la energía bruta de los tratamientos, donde observamos que no hay diferencias entre la dieta con la adición de muramidasa y la dieta sin muramidasa, y realmente no se espera una diferencia entre el calor de combustión. Cuando llegamos a energía digestible, vemos que pasa lo mismo, no tenemos una diferencia. Y lo mismo en la energía metabolizable. Entonces, el uso de muramidasa no alteró la digestibilidad ni metabolización de la energía. Ahora, ¿cómo se explica que si se añadió una enzima no tenemos una respuesta en estas variables que se midieron? Si finalmente cuando adicionamos una enzima esperamos una respuesta en este punto. Cuando llegamos a la energía retenida, ya los animales que consumieron la dieta con muramidasa tienen unas kilocalorías a favor, pero ¡oh, sorpresa! Porque cuando llegamos a la energía de mantenimiento, los animales que consumieron la dieta con la adición de muramidasa tienen una mayor energía de mantenimiento. La energía de mantenimiento está relacionada con las funciones vitales como ingestión, digestión, intercambio iónico, activación del sistema inmune, y en animales en crecimiento con deposición de proteína, lo cual tiene mucho sentido y tiene congruencia, porque 2 diapositivas antes les acabo de enseñar cómo estos animales 42 días antes tuvieron una mejor ganancia y eficiencia. Entonces, cuando llegamos a la energía neta, los animales que consumieron la dieta con la adición de esta enzima ya tienen cerca de 160 kilocalorías a favor. La única explicación posible para el aumento del rendimiento de la energía neta es la reducción de los antígenos. En este caso son los peptidoglucanos, que es el modo de acción que tiene esta enzima. Entonces, durante todo el proceso de inmadurez digestiva, si nosotros adicionamos enzimas exógenas en la dieta de lechones, vamos a ver beneficios en las respuestas productivas. Además, si a los lechones que nosotros ponemos en la categoría de bajo peso, si los manejamos, los alimentamos y los tenemos en las mejores condiciones, van a tener la capacidad de sobreponerse. Esto lo podemos ver más claro todavía en esta gráfica de cajas. En estas gráficas de cajas tenemos una distribución segregada por categoría de peso corporal al destete. El azul representa los lechones de la categoría ligeros y el naranja los de mayor peso. Vemos cómo al destete el 25% de los lechones que quedaron en la categoría ligeros están dentro de los de la categoría de pesados. Pero 42 días después, el 50% de estos animales ligeros están dentro del 75% de los animales de mayor peso. Esto quiere decir que el 25% de estos animales pudieron recuperarse de su condición, que es esta conclusión que estábamos platicando. Esto sería todo por mi cuenta. Si alguien tiene alguna pregunta, adelante, por favor. Muchas gracias, Cristina. Una de las preguntas es, ¿consideras que el hecho... Déjame. En el experimento que se hicieron con los lechones, ¿consideras que fue más efectivo el uso de enzimas en los lechones ligeros porque ellos fueron los que iniciaron a comer más pronto después del destete? Sí lo considero, y no nada más lo considero. Analizamos, no se los presenté, pero analizamos los lechones pequeños contra los lechones grandes. Eso no lo vimos. Y sí, los lechones pequeños tuvieron un mayor beneficio con la adición de enzimas. No tuvieron un mayor beneficio. Fue exactamente lo mismo. Todos los animales tuvieron beneficio,
por ejemplo, los animales ligeros, si no me equivoco, ganaron 60 gramos contra 30. Los que consumieron enzima, el doble. Y pasó lo mismo con los animales pesados. Los que consumieron enzimas de la categoría de pesados ganaron más peso que los que no consumieron. Entonces, sí los ayuda. La adición de enzima los ayuda, por supuesto, pero los ayuda a todos. Y bueno, si alguien quiere ver estos resultados y me quiere escribir un correo, podemos ver los cuadros. Ok, otra pregunta. ¿Las enzimas exógenas dan algún sabor? ¿Resultan más palatables? ¿Cambian el pH del alimento? No, por supuesto que no. No tienen ningún sabor. Hablando del pH del alimento, no es directamente. Digo, algo de lo que platiqué es que si adicionábamos fitasa, íbamos a reducir la demanda de fósforo de otro origen que no fuera origen vegetal, es decir, el fósforo de origen vegetal. Y entonces así disminuíamos la cantidad de calcio y esto ayudaría a reducir la capacidad buffer del alimento. Punto. Pero no, la respuesta es no. Ok, estás hablando de diferentes actividades enzimáticas. ¿Consideras que es adecuado meterlas en las dietas de los lechones y cuándo sería más indicado incluirlas? Esto va a depender de cómo se están formulando las dietas y de los sustratos. Sí lo considero adecuado desde el momento que se destetan. Digo, a pesar de que, por ejemplo, regresando a la fitasa, hay muy poca cantidad de fitatos en las dietas para lechones, sí, pero estos son irritantes para la mucosa del intestino. Entonces, lo considero desde que se destetan la fitasa, por ejemplo, sí. Amilasa, por supuesto, vimos el desarrollo fisiológico, vimos la gráfica de la adaptación de Corring, donde se ve cómo el desarrollo de amilasa va en función del consumo y los lechones no tienen la capacidad de hidrolizar todo el almidón. Entonces, si nosotros los ayudamos en este proceso de transición, vamos a ver muchas mejorías. Entonces, sí, por supuesto, desde que se destetan. Y decidir cuáles en función de cómo formulen sus alimentos, los sustratos. Ok, y hay de todas las enzimas o de todas las actividades enzimáticas que estuviste hablando, ¿hay comercialmente todas? ¿Existen en el mercado ya todas? No, Muramidasa está, sí, todos están disponibles. Muramidasa está disponible actualmente para pollos, pero próximamente la van a lanzar al mercado para cerdos. Ok. El uso de zinc y proteínas de origen animal es muy común en dietas de destete. ¿No se debería de evitar el uso de fitasas en estas dietas? Bueno, la verdad es que no encuentro la relación en la proteína de origen animal y las fitasas. Digo, las fitasas las usamos para los fitatos, que es su sustrato, no para las proteasas. Entonces, digo, yo considero que no. Ok. Tenemos tiempo, yo creo que para 2 preguntas más. De la muramidasa que estás hablando, ¿qué origen tiene? Ay, es de... Híjole. Rayos, no me acuerdo, me lo sé de memoria. Estoy nerviosa. Trabajo en esto, no me acuerdo. Por favor, se los mando por correo. Ok, no te preocupes. Una más. ¿Consideras que, por ejemplo, el uso de esta enzima de muramidasa pudiera facilitar el camino a dietas libres de antibióticos o dietas con una racionalización o con una reducción de antibióticos? Sí, mira, el objetivo de muramidasa es disminuir o evitar el uso excesivo de los antibióticos. Finalmente, nada va a sustituir un antibiótico más que otro antibiótico, pero tenemos alternativas y tenemos herramientas como, por ejemplo, esta enzima, que si
hacemos un uso adecuado de los antibióticos, podríamos retirar alguno y añadir esta enzima. Entonces, la podríamos usar, no la podríamos usar, digo, es la finalidad de esta enzima. Creo que la última. Del trabajo que presentaste, ¿consideras que el crecimiento mayor de los animales ligeros se debe al crecimiento de los cerdos en porcentaje de su peso o es simplemente debido al crecimiento compensatorio que tuvieron? Considero las dos, sí, porque proporcionalmente, digo, los ejemplos que vimos fueron proporcionales, entonces, proporcionalmente sí los lechones pequeños consumieron más, considerando la proporción de su peso corporal. Entonces, sí lo considero en parte por esto. ¿Y cuál fue la segunda parte? O que si es por un crecimiento compensatorio. Y también creo que si les das las condiciones, la alimentación y el cuidado adecuado, pueden recuperarse de su condición de lechones pequeñños, para no llamarlo crecimiento compensatorio. Okay. Muchas gracias, Cristina. Gracias a usted, doctora, y gracias a todos los que están escuchando. Okay. Les mando saludos. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros ahorita. Les recuerdo, tenemos todavía sesiones más para la presentación de trabajos, por lo que, como comentaba el doctor Guerrero en un principio, pueden buscar la convocatoria en la página www.amenas.mx para ver las bases de la convocatoria y mandarnos sus trabajos. La convocatoria está abierta para todos los estudiantes de posgrado del país, e incluso del extranjero, para poder dar a conocer el fondo de sus investigaciones que tienen. Las preguntas, porque hubo muchas preguntas tanto para Diego como para Cristina, las preguntas que no fueron respondidas, lo que se va a hacer para que sea más nutrida las respuestas, se van a subir en el canal de Amena, abajo de cada uno de los videos de las presentaciones, para que todos las puedan revisar. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por haber estado con nosotros y le paso el micrófono a Ana, a nuestra gerente, para que nos dé diferentes avisos. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues primero agradecer a Diego Guerrero Huerta, a Cristina Rodríguez, a Alejandra Pérez por sus pláticas, a Alejandra por moderar el seminario. Esperamos que pues todos estos conocimientos que nos presentaron sean de utilidad para ustedes. Saben que tienen ahí el acceso con ellos. Por ahí en sus presentaciones ellos pusieron sus correos, si no nos pueden escribir directamente a la Amena si tuvieran alguna otra pregunta y nosotros se las compartimos a ellos. Les doy este anuncio. La próxima semana, el lunes 10 de agosto a las 17 horas, tenemos nuestro siguiente seminario de nutrición, es el 6º. Vamos a tener como ponente al doctor Diego Braña Varela de Elanco Animal Health. Él nos va a presentar proteína y grasa animal en una dieta saludable. También vamos a contar con la participación de la doctora María de la Salud Rubio Lozano. Ella nos va a presentar la gran historia del fiasco de las grasas. Ella es de la Universidad Nacional Autónoma de México. Igual va a estar Diego Braña moderando. Y pues los esperamos, les repito, lunes 10 de agosto a las 17 horas. El cartel va a estar en nuestra página de Facebook. Igualmente a todos los que están inscritos el día de hoy se les estará enviando un correo con la invitación. Ya lo mencionó Ale, pero rápidamente para que tengan el enlace, este es nuestro canal de YouTube, así se ve más o menos. Ahí subimos todas las grabaciones de los seminarios, ya están 2 seminarios de estudiantes y tenemos las 5 grabaciones de los seminarios anteriores. Va a estar el de estudiantes, yo creo que el miércoles o jueves, entonces pueden entrar con este enlace si guardan la dirección o buscarlo directamente en la barra de búsqueda.
y pues si pueden ahí suscribirse, pues estaría muy, muy bien porque les avisa directamente cuando ya hemos subido un video. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos. Espero que esta información haya sido de utilidad para ustedes. Los esperamos la próxima semana y pues que tengan muy buena tarde. Hasta luego.